Bien, sin embargo, bueno, yo espero también porque si no esta semana, a principios de la semana que viene, se pueda enviar el decreto con las modificaciones que se incorporen como resultado del proceso de consultas al Consejo de Estado y razonablemente, pues en el plazo de un mes o un mes y pico, pueda ser aprobado. Sin embargo, hay que ir más allá de estas reformas que hemos llevado ya a cabo en la Ley Ómnibus o que nos imponía directamente la Directiva de Servicios. Y en ese sentido hay un aspecto fundamental que la Directiva de Servicios no cuestiona y son las reservas de actividad, ¿no? No lo cuestiona simplemente porque en el ámbito comunitario esto se trata con otro instrumento, que es la Directiva de Reconocimientos de Cualificaciones, no porque se piense que todas las reservas de actividad pues están perfectamente justificadas o que es un ámbito que no se deba cuestionar. De hecho, también en el proceso de evaluación mutua en el que estamos participando desde la Dirección General, pues se ha puesto de manifiesto lo que os decía antes, que este ámbito guarda unas sinergias muy importantes con la Directiva de Servicios y que la mayor parte de los países comunitarios perciben la necesidad de continuar los trabajos, incluso en el ámbito comunitario, también en esta línea, en la línea de cuestionarnos conjuntamente las reservas de actividad existentes y abordar una reforma más ambiciosa de los servicios profesionales. Porque además existe un riesgo, ¿no? Y es que lo que ahora son mecanismos proteccionistas no basados en reservas de actividad, cualificaciones o titulaciones, en la medida en que a través de la Directiva de Servicios eliminemos este tipo de barreras, es posible que los grupos de presión traten de impulsar el surgimiento de otras barreras en el ámbito que queda excluido, que es el de las reservas de cualificaciones, que además es un ámbito donde las barreras, digamos, pueden tener un efecto anticompetitivo muy significativo, ¿no? Bien, además de estas razones un poco externas o de oportunidad, pues no nos faltan razones, entendemos, para acometer la reforma. Consideramos que nuestra regulación es obsoleta. En ocasiones data del siglo XIX, en otras ocasiones de principios del siglo XX, y por sabios que fueran los legisladores en aquella época, es difícil que comprendieran las necesidades de una economía o de la sociedad del siglo XXI al fijar esta regulación de atribuciones profesionales. Es confusa, es conflictiva y es excesiva. Confusa y conflictiva, pues no hay más que ver los cerca de 200 procesos que han llegado al Tribunal Supremo por disputas entre distintos colectivos profesionales sobre, digamos, el ámbito de su reserva de actividad o su ámbito de actuación. Procesos que recuerdan un poco a las luchas gremiales cuando Turgot trataba de disolver los gremios y había pleitos que duraban a veces siglos, pues por ejemplo entre los vendedores de ropa usada y los sastres sobre quién tenía el monopolio o dejaba de tenerlo para vender ropa de segunda mano, ¿no? En el caso español, pues podríamos citar ejemplos pues con similar racionalidad en el caso de las ingenierías, ¿no? Entre arquitectos y arquitectos técnicos, entre ingenieros industriales y casi el resto de ingenieros, entre ingenieros de caminos e ingenieros de minas. Casos a veces kafkianos, ¿no? Como licencias de apertura de un negocio interrumpidas durante 2 años para discutir si un decorador es o no es competente para diseñar un proyecto de escaparate del local, ¿no? Casos que al final, bueno, pues causan un perjuicio a la actividad económica y además suponen un desvío de recursos de aquello que tiene que hacer pues un ingeniero, un decorador o un arquitecto técnico a la litigiosidad, digamos, que no es el mejor de los destinos de los recursos más cualificados de nuestra economía, ¿no? Bien, además hay otras razones de oportunidad para establecer un nuevo marco regulador de los servicios profesionales. La primera, en la que ya he abundado, es el proceso de transposición de la Directiva de Servicios. El segundo, como os decía, la conciencia de que nuestro sistema de regulación profesional todavía tiene sus bases en el siglo XIX y descansa sobre todo en una equivalencia entre el título universitario, la profesión y el colegio profesional. Una equivalencia conceptual que muchas veces no se da en la práctica, ni siquiera en la norma, pero que en todo caso es incompatible
con la desaparición del catálogo oficial de títulos universitarios que se ha propiciado con el denominado proceso de Bolonia. La adaptación a España del proceso de Bolonia implica que dejamos de tener un catálogo centralizado de títulos universitarios, que damos libertad a todas las universidades para definir sus propios títulos, que simplemente estarán registrados. ¿Qué quiere esto decir? Pues esto quiere decir que un título de economista por la Universidad de Huelva deja de ser equivalente o homologable a un título de economista por la Universidad de Sevilla. Puede tener contenidos muy significativamente distintos, ¿no? Y eso quiere decir que algo tenemos que hacer para que estos economistas, y pongo un ejemplo que quizá no es el mejor, pero es el que mejor conozco, en el caso de que quieran colegiarse o que estén obligados a colegiarse en un colegio profesional, pues el colegio profesional sepa si puede o si debe colegiar a estas personas, ¿no? Este tema todavía no está resuelto. Hay un proceso transitorio para las profesiones reguladas de definición de unos contenidos mínimos que deben incorporarse a los títulos. Para algunas profesiones reguladas ya se ha completado este proceso, las ingenierías, la medicina, la arquitectura, pero no está perfectamente resuelto para el conjunto de actividades sometidas a obligaciones de colegiación, con reservas de actividad, etcétera, ¿no? Y hay que darle una solución. Y el tercer elemento de oportunidad es que crecientemente en un mercado europeo integrado se va detectando que los profesionales españoles tienen problemas de movilidad en este mercado europeo. Y os pongo también un ejemplo relacionado con la ingeniería, que es un caso real, ¿no? Un suceso real. Un ingeniero naval griego, y sin que pretenda poner a Grecia como modelo de regulación económica ni en este ni en otros ámbitos, pero un ingeniero naval griego, cuando viene a España, tiene reconocidas, o puede tener reconocidas cuando se le reconoce la validez profesional de su título, las atribuciones que tiene reconocidas en Grecia. Eso significa que prácticamente cuando viene a España puede acceder a las mismas atribuciones que en España tiene un ingeniero no naval, sino industrial. El ingeniero industrial es el más horizontal de todos los ingenieros, el que en mayor medida puede entrar en todos los ámbitos. En el caso español, por el contrario, si un ingeniero naval español quiere trabajar en Grecia, solo tendrá reconocidas las atribuciones que tiene legalmente atribuidas en España. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que si un ingeniero naval español quiere diseñar maquinaria industrial en Grecia, una fresadora, solo podrá hacerlo si esa fresadora se va a instalar en un barco o se destina a la construcción de un barco. Si se destina a la construcción de un avión, y supongo que la fresadora es básicamente idéntica, en España no puede hacerlo y en Grecia tampoco. El ingeniero naval griego sí podría venir a España y diseñar una fresadora para trabajar para construir aviones o para lo que sirvan las fresadoras, que la verdad es que tampoco lo sé muy bien, ¿no?